Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más para esta que es su Granja Humana MX. Miren, en este videoprograma quiero presentarles un tema que ha estado surgiendo mucho por ahí. Pablo, ¿qué está pasando con el presidente? ¿Por qué habla en este sentido del aspiracionismo? ¿No? Porque dijo que hay un sector de clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que puede sin escrúpulos morales, que son partidarios del que el que no tranza no avanza, ¿no? Muchos ahí salieron y vaya, parece que tienen una distorsión de la realidad respecto a esto. Lo hemos tratado ya en algunos videoprogramas, que si el efecto Doña Florinda, que si, vaya, saben a qué otros ejemplos me refiero, pero ¿por dónde va esto? Porque miren, aquí el presidente, y lo traté incluso el año pasado en un videoprograma que era el análisis que habían hecho de este estudio donde no eres clase media, ¿no? Donde decía que tenías que ganar 64,000 pesos mensuales, cubrir con ciertas características de, oye, puedes pagar estos servicios privados como escuelas particulares, tener por lo menos una casa que puedas estar pagando, la letra del coche, servicios internet, vaya, un sinfín de cuestiones donde puedes hacer, ¿no? Dices 64,000 pesos, ¿no? Pero ¿qué hay de todos los demás que no se encuentran de esto, pero se sienten trastocados? Cuidado, me estoy queriendo superar, pero no se refiere a ti. El presidente dice que una parte de la clase media es aspiracional y susceptible del engaño, pero en los hechos demuestra que el tabasqueño tiene razón, lo cual no exime a los polémica de sus dichos. Mira, en primero, porque confunden tener aspiraciones con ser aspiracional. La diferencia está en que los segundos sufren del síndrome Doña Florinda, que se regenera y denostan a la clase social a la que pertenecen, intentando con ello ganar un aura de superioridad intelectual. ¿Qué quiere decir con esto? Pues aquellos que viven quizás en una colonia popular, en una vivienda popular, en algún sentido donde dices, bueno, tienes un poquito más que los demás, porque o te están ayudando con alguna pensión alimenticia, te están dando quizás alguna situación, ¿no? Que ganas un poquito más, alguien te ayuda o recibes un dinerito que te sientes un poquito más que tus vecinos, pero sigues ahí, no has pasado al otro lado, sigues teniendo que estar endeudado con los bancos, sigues teniendo que estar con esta situación de que pues, vives al día prácticamente. ¿Qué pasa la segunda? Mira, la enorme mayoría de quienes se identifican con la clase media en realidad no lo son. De acuerdo con Evalúa Ciudad de México, para pertenecer a la clase media se necesita contar con un ingreso suficiente para cubrir todas las necesidades en materia de educación, de salud, de vivienda, de seguridad social, de electricidad, telefonía, transporte, bienes duraderos básicos, entre otros. Todo ello sin trabajar más de 48 horas a la semana. Y es que hay muchos que dicen, bueno, yo soy acá, ¿no? Yo no soy como los demás, yo trabajo 7 días a la semana, tengo esto, tengo un coche, lo estoy pagando, pero quizás no tienes gran parte de todos los demás, porque quizás estás trabajando en un outsourcing, porque quizás no estás teniendo la posibilidad de meter a tus hijos a una educación privada, porque quizás te falta alguno de estos servicios, ¿no? Pero aún así, es gente que denosta, dice, no, yo por el cacas jamás, no es posible, no, vamos a hacer Venezuela. Pero, a ver, y denostando prácticamente a todos los demás. Es que quien vote por él es un tal por cual y un ignorante y no sé qué. Cuando inclusive, ¿no? Hasta ni siquiera has terminado la primaria. He visto muchos casos como este, en el caso de las elecciones. Una persona de un círculo cercano, igual, ¿no? En este sentido, no acabó la primaria, pero, pues, así decía, no, es que son unos ignorantes. Espérate, pero yo no soy ignorante, yo tengo una especialidad y tengo esto y esto y esto y no es por hacer una falacia ad verecundiam de que yo me siento más por eso, no, pero hablo con razón, hablo con hechos, hablo con esta situación del por qué, ¿no? Pero ahí está, es este sentido, esta falsa percepción que se tiene de lo que es ser aspiracionista. Ser en este sentido, denostar a los demás, estar creyendo en esta farsa que te pusieron los medios de comunicación desde las telecomedias, desde los medios de el entretenimiento, desde los comerciales que hay, ¿no?
¿qué le toca a cada quien? Y cuando ves que no está subiendo al poder a los que me pertenece, a los que me pintaban como buenos, que deberían de ser así, ¿no? Como el arquetipo del político bueno, que decía, tiene que ser guapo, tiene que ser joven, tiene que ser juvenil, tiene que casarse con una mujer blanca, vaya, lo hemos visto en muchas partes del mundo, ¿no? Pero así es. ¿Qué pasa también en cifras? Bueno, ganar mensualmente al menos 64,000 pesos o $3,200 mensuales en México, pensando en una familia de 4 integrantes, requisitos que solamente se cubren por el 10% de la población mexicana. Nada más para que tengan una percepción de qué significa esto. Es decir, si somos 130 millones de habitantes, solamente la 10ª parte de ellos tiene ese requisito, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con todo el otro 90%? Entonces, esto se da ¿por qué? Porque existe la falsa creencia que no ser pobre te convierte inmediatamente en clase media, sin importar que existen carencias en aspectos básicos como la salud, la educación o la vivienda, ¿no? El sentido donde dices, bueno, ok, crees que eres de los aspiracionistas, crees que estás ahí y que puedes estar por encima de los demás. Cuando dices, oye, ¿pero te pertenece tu casa? ¿Tienes toda la educación que tú quisiste desde el principio? ¿Haber ido a la universidad que quisiste? ¿Tienes un seguro de gastos médicos mayores? Aspectos básicos que quizás carecen. ¿Y qué pasa en el mejor de los casos? Que la mayor parte de la población que se asume clase media sin serlo en realidad son asalariados con acceso al mercado de consumo vía crédito, es decir, pagando las tasas altísimas de interés que están en la gran mayoría de los bancos, de las tarjetas de crédito. Oye, toma, te damos uno, mira, ¿sabes qué? Te tenemos una propuesta. ¿Por qué no sacas esta tarjeta American Express, no? Que muchos dicen, mira, me la van a dar y no gano lo suficiente para que me la den, pero me la están ofreciendo. La adquieren, ¿no? Y cuando empiezan a usarla, cuando empiezan a gastar y cuando empiezan a darse cuenta que si no están pagando completo, pues los intereses son bastante altos. Cuando utilizan las tarjetas que se les da a aquellos que no ganan lo suficiente, obviamente el riesgo es mayor y por ende la tasa de interés es muchísimo mayor. ¿Qué pasa? Que cuentitas que decías, bueno, son 3,000 pesos, pero como no has estado pagando, se puede llegar a hacer una bola de nieve que se convierte quizás hasta en 10 veces más de esto. Cosa que, pues, a una parte de esta gente que empieza a acceder a estos niveles, ¿no? Que dices, oye, vives del crédito, pero se les sube, ¿no? Se suben a una nube en donde están en una falsa percepción de su condición. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen que pagar más, no? Les hace vivir en una burbuja deudora que idealiza su propio entorno, que les hace perder su conciencia de clase. Y en tercera, porque siguen creyendo que echarle ganas al estudio o al trabajar es suficiente para que exista movilidad social en nuestro país, cuando la realidad demuestra que mientras el nivel de escolaridad promedio y que la productividad han aumentado a lo largo de las pasadas 3 décadas, los salarios generales y su poder adquisitivo han venido en pique. No es lo mismo ahora, y esto es un caso bastante fácil de entenderlo. El caso de cuántos kilos de tortilla te alcanzaba hace 30 años a cuántos kilos de tortilla puedes comprar hoy con un salario mínimo. Y sí, muchos no ganan el mínimo, ¿no? Dices, bueno, ganan un poquito más, ganan 2, ganan 3 salarios mínimos. Pero la media que hay de ganancias en este país, 3/4 partes de la población de México, es decir, 75%, llega a ganar hasta 7,500 pesos. Y hay una gran proporción de gente que no gana ni eso. Entonces, pongan en perspectiva esta situación. ¿Qué pasa con un salario que va en este sentido? Y gran parte de los profesionistas están ganando quizás ya menos de 10,000 pesos, menos de $500. Una situación dice, oye, bueno, ve los servicios, ve las rentas de las casas, ve cuánto cuestan los alimentos ahora. Alcanza con eso, independientemente de que digas, bueno, tienes tarjeta de crédito, puedes adquirir a 24 meses un Xbox Series X, puedes adquirir quizás un celular de última gama, un iPhone, un Samsung, y dices, bueno, ahí estás, con esfuerzos lo has podido lograr. Pero, ¿qué pasa? Que no es que seas clase media,
simplemente estás postergando esta clase de pagos que se convierten en una deuda enorme y que al final pues te van a empezar a comer las deudas. Y dices, ok, ahí está, ¿no? Pero es gente, en este caso, a aquellos que denostan a los demás, a aquellos que pierden su condición, su percepción de la condición de su clase, los que se convierten en esta clase de celotes, de decir es que me van a quitar esto. Oye, ¿no te va a quitar eso, no? ¿Y qué pasa? Aparte de que esto, de que el sistema del poder adquisitivo ha venido a pique, que se ha disminuido tu capacidad de compra independientemente que ellas, bueno, te están aumentando un porcentaje tu salario, año con año. Pero aún así, ¿cuánto ha sido el aumento de los precios, la inflación? ¿Cuánto has perdido? ¿Y cuánto han estado ganando todos estos grandes empresarios? Lo vimos el día de ayer en este videoprograma que presentábamos. ¿Cuánto pagan los grandes contribuyentes? Es decir, las megacorporaciones, las principales empresas, 1.3% de tasa efectiva del ISR. O sea, prácticamente nada. ¿Cuánto pagan los aspiracionistas? ¿Cuánto paga la gente normal, no? Es decir, lo mismo, y son 20 veces más que eso. Entonces esto se debe a que durante el periodo que pasó, durante estos 30 años, la riqueza se hiperconcentró en unas pocas personas que al amparo de este poder público se hicieron de grandes empresas públicas y evadieron el pago de impuestos, mientras la enorme mayoría de la población se convertía en reserva de mano de obra barata de alto capital estadounidense. Aquí ha tomado como socios mayores a sus pares mexicanos, cuestión que incluye aquellos cuadros técnicos o con algún grado de especialización profesional. Así que, aunque se enojen, efectivamente fueron engañados al creer que AMLO es un dictador y que se va a convertir México en Venezuela, respaldando a quienes nos convirtieron en una fosa clandestina repleta de pobres, ¿no? Porque respaldan a gente como esto. No sé, miren, si quieren, vean el videoprograma que hice el día de ayer. Chequen cuánto pagaban de impuestos este tipo de personas. ¿Tú realmente te crees que eres de estos aspiracionistas y que están ellos de tu lado, cuando no vas a poder competir jamás en tu vida con ellos? Nada más piénsalo. Así que, mi estimado aspiracionista, date cuenta que la situación está cambiando en el país. Está cambiando para bien. Y una vez que empiecen a darse estas reformas, una vez que se empiecen a pagar estos impuestos por parte de estas grandes empresas, una vez que en verdad las condiciones del mercado se empiecen a poner en tono, en donde puedas tú verdaderamente competir, en donde verdaderamente puedas hacer esta verdadera aspiración sin tener que pasar por sobre los demás, entonces, ahí sí, eso es la aspiración a una condición en donde dices, hay movilidad social. Pero de momento en el país no hay movilidad social. Analicen los estudios que hay en cuanto a esta situación social, socioeconómica. Vean lo que pasa si naces en un estado pobre del país y cuál es tu posibilidad en porcentaje de llegar a pasar de una clase a otra. Es ínfima la posibilidad. Así que amigos, piensen en esto. En verdad, si no vives con esas condiciones, si no ganas hasta eso, si no tienes todas estas condiciones y que a la fin y al cabo termina siendo una cuestión subjetiva, porque muchos dicen, bueno, tú ganas 20,000 pesos y dices, no soy clase media, hay gente que gana más. Y quizás bajo este preconcepto dices, bueno, no creo que haya gente que gane menos de 6,000 pesos, ¿no? He visto este tipo de comentarios incluso en las redes sociales. El otro día en Twitter había una persona que estaba haciendo eso. O sea, no, ¿cómo es posible que alguien gane menos de 10,000 pesos? Eso es inaudito, es imposible, no me lo creo. Son los chairos, los resentidos sociales, que etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, mira, así de desapegado de la realidad están. Así de desapegado están de la importancia que tiene estudiar por lo menos qué pasa en tu país, cómo está la situación social, cuáles son los problemas socioeconómicos, el por qué se han dado muchas de estas situaciones del desquebrajamiento del tejido social, ¿no? Pero cuando no te importa, cuando vives en una burbuja, pues ¿qué pasa? Crees que eres
Pero al fin y al cabo, en la gran mayoría de los casos, gran parte de la población sigue siendo asalariada o sigue dependiendo de vivir al día. No tienes los medios de producción, no eres ese patrón, no eres esa clase que te hicieron creer que tenías, ¿no? Entonces no hay por qué hacer menos a los demás. Todos somos mexicanos y todos debemos de vivir en un mundo donde en verdad haya justicia. Justicia social, justicia económica, y a que cada quien le toque lo que verdaderamente merezca. Así que para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Muchas gracias a todos los que me han apoyado con un super chat, con una ovación o uniéndose como miembros del canal, amigos. Muchas gracias a todos, en verdad, desde 9 pesitos mexicanos o 37 centavos de dólares, más que suficiente. Muchas gracias a todos mis mecenas de Patreon, www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX. Ahí también me puedes apoyar, amigos. Muchas gracias, compártanme en sus redes sociales, dejen un pulgar arriba solamente si les gustó, y también si aún no lo has hecho, suscríbete, e independientemente si ya lo estás, verifica si en la campanita está la opción todas las notificaciones. Amigos, muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video programa. Que tengan un excelente día. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, hasta luego.